Tengo un elemento metálico que va a activar este sensor, representando ser una caja que llega a la posición. Y observen los pistones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? El pistón 1 lo acomoda, el pistón 2 lo estampa y lo retira. Llega a la siguiente caja. Observen cómo es que se apaga mi banda transportadora. ¿Por qué? Cuando llega a la posición no debe seguirse moviendo. Siguiente caja. Vamos a comenzar con esta secuencia. Recuerden que tengo 3 pistones y recuerden que tengo 6 sensores. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar planteando que tenemos un estado 0. Y ese estado 0 es el estado fuera de la secuencia. Podrían llamarlo ustedes el estado de reposo, en el que mis pistones no están trabajando. No vamos a detenernos mucho en cómo funciona ese estado de reposo porque lo estamos resolviendo en otra secuencia. Vamos a enfocarnos en la secuencia de mis pistones. En el método Grasep tengo diferentes estados o etapas que me van a ir describiendo los cambios en mis actuadores. Eso parece un 2, ¿verdad? Es un 1. Aquí tengo la etapa 1, pero para poder llegar a la primera acción necesito también una transición. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es activar al pistón 1 más. Esa va a ser la primera acción. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para que ese pistón 1 se encienda? ¿Qué condiciones debe haber para que este pistón 1 deba activarse? La condición es la siguiente. Nuestro sensor 1 debe estar activo, ¿de acuerdo? Debo tener la activación de mi sensor 1. Si no hay señal en el sensor 1, no puedo encender el pistón 1, porque esa señal en el sensor 1 me indica que el pistón está retraído, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a suceder después? Lo siguiente que va a suceder es que necesito que posterior al pistón 1 se encienda ¿quién? El pistón 2, ¿de acuerdo? Así que voy a colocar en la siguiente etapa, necesito que el pistón 2 se encienda. ¿Qué más necesito? Ese pistón 1 no debe quedarse encendido. ¿Qué debe pasar? Ese pistón 1 debe retraerse, ¿de acuerdo? P1 menos significa que se apaga. Pero ¿qué condición debe cumplirse? ¿Qué transición necesito para poder pasar del pistón 1, de la activación del pistón 1 a la activación del pistón 2? Una muy sencilla. Necesito que el pistón haya llegado al final de carrera, ¿sí? No simplemente al encenderlo ya puede encender el otro. Necesito que el pistón llegue. Estaba en el sensor 1, llegue a la posición del sensor 2. Cuando haya llegado a la posición del sensor 2, es cuando debe iniciar el siguiente. Antes de eso, no. Así que voy a colocar aquí que debe llegar al sensor 2, pero voy a añadir un detalle más. ¿Cómo debe estar mi pistón 2? Mi pistón 2 también debe estar en la posición correcta. Debe estar en el sensor 3. ¿De acuerdo? Si el pistón 1 ya llegó a la posición 2 y el pistón 2 está en reposo en el sensor 3, ahora sí puedo hacer esta condición. Vamos a añadir una transición. ¿Esta transición cuál es? Para que esto vuelva al estado de reposo, ¿qué hace falta? Necesito llegar a la posición del sensor 6. Y también es necesario que mi pistón haya estado en su reposo. Simplemente podemos dejar sensor 6 aquí o podemos añadir, si ustedes quieren, que el sensor 1 esté también aquí en reposo. Cuando esto haya llegado a su última posición, yo sé que ya acabó la secuencia, ¿de acuerdo? Puedo añadir el sensor 1 o puedo quitarlo. Si ustedes lo hacen de las dos maneras, es correcto. ¿Y qué va a suceder si esto se cumple? Bueno, en realidad lo que va a pasar es que vamos a llegar a un estado 0. ¿Por qué razón? Porque vamos a desactivar esa secuencia, a excepción de que yo quiera que el proceso siga repitiéndose de manera indefinida. Pero este no es el caso, así que vamos a llevar a la desactivación del sistema. Ya tenemos toda nuestra secuencia de los 3 pistones descrita en un diagrama Grasp. Ahora lo que nos corresponde es traducirlo a un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación vamos a utilizar?
les recomendamos comenzar, si están iniciando, a aprender con lenguaje de escalera o lenguaje ladder. Así que vamos a traducirlo a él. Para traducir el lenguaje Graph-Z al lenguaje ladder hay muchas herramientas, pero una de ellas es la siguiente. Es utilizar los bloques set y reset y hacer una ecuación de set para el estado 1 y una ecuación de reset para el estado 2. Una ecuación, perdón, estado 1. Una ecuación de set para el estado 2 y una ecuación de reset para el estado 2. Una ecuación de set para el estado 3 y una ecuación de reset para el estado 3. Primero voy a hacer ecuaciones que cumplan esta secuencia y posteriormente voy a hacer ecuaciones que describan la activación y desactivación para cada uno. Por cierto, me hacía falta algo. Este pistón 3 no se había apagado, ¿verdad? Voy a apagarlo aquí. Pistón 3 también debe apagarse, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que nuestro pistón 3 se apague cuando llegamos a nuestro estado 1. Ahora vamos a añadir nuestras ecuaciones. Para poder traducir nuestro lenguaje Graph-Z, debo considerar que cada estado debe ser activado por un estado anterior y por la transición correspondiente. Es decir, este estado 1 solamente debe suceder si se cumplió la transición anterior. Por cierto, ustedes pueden colocar aquí que también el sensor 5 debe estar en su posición de inicio para poder comenzar o que hemos llegado a la posición del sensor 6. Yo voy a dejar aquí el sensor 1 simplemente y voy a decir, el sensor 1 es mi transición. ¿Quién es el estado anterior a la etapa 1? En realidad no tengo una etapa anterior. ¿Por qué razón? Podríamos decir que es la etapa 3, pero no ha sucedido en el primer ciclo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar simplemente las etapas intermedias negadas como parte de la ecuación de activación. ¿Por qué ocupo al estado 2? Porque este estado me ayuda a separar entre el estado inicial y el estado que no es el estado final. Si yo tuviera 10 estados, usaría desde el estado 2 hasta el estado 9. Si yo tuviera 5 estados, ocuparía aquí desde el estado 2 hasta el estado 4. Si tuviera 100 estados, usaría desde el estado 2 hasta el estado 99 multiplicados aquí, pero solo tengo uno, ¿de acuerdo? ¿Quién va a apagar esta etapa? El siguiente estado, el estado 2. ¿Quién va a activar el estado 2? Pues va a ser la transición. La transición es S2 por S3 multiplicada por la etapa anterior o el estado anterior, que es el estado 1. Siguiente, ¿quién va a apagar el estado 2? El estado que sigue, el estado 3. ¿Quién va a activar al estado 3? La transición. ¿Cuál es la transición para el estado 3? Es S4 que está multiplicando a S5 y multiplicado por el estado anterior al 3. ¿Cuál es el estado anterior al 3? El estado 2. ¿Quién debería apagar al estado 3? Como no hay un estado 4, tendría que ser nuevamente el estado 1. Si esto es un ciclo que se va a repetir indefinidamente, debería ser la condición de volver al estado 1. ¿De acuerdo? Así que cada uno activa al siguiente. Este es un ciclo, pero se puede interrumpir. Vamos a ver después cómo interrumpirlo. Pero originalmente este es un ciclo que se repite sobre sí mismo. Ahora, ¿qué es lo último que nos hace falta? Nos hace falta las ecuaciones de las salidas. ¿Qué salidas tenemos que controlar? Tenemos que controlar el pistón 1, tenemos que controlar el pistón 2 y tenemos que controlar nuestro pistón 3. Para cada uno vamos a hacer una ecuación de set y reset. Set y reset. Set y reset. ¿En qué estado se activa el pistón 1? Se activa en el estado 1, así que voy a colocar aquí estado 1. Y ahora la siguiente pregunta sería, es correcto, en el estado 1. Ahora, ¿en qué estado se apaga el pistón 1? ¿En qué estado se apaga el pistón 1? ¿En qué estado se apaga el pistón 1? ¿Ya lo encontraron?
aquí se apaga. Es decir, se apaga en el estado 2. Siguiente pregunta. ¿En qué estado se activa el pistón 2? ¿En qué estado se activa el pistón 2? Por ahí nos están comentando que el estado 2, muy bien, es correcto. En el estado 2 se activa el pistón 2. ¿En qué estado se apaga el pistón 2? Reset. ¿En qué estado se apaga el pistón 2? ¿En qué estado se apagó el pistón 2? ¿Ya lo observaron? Es correcto, muy bien, en el estado 3. Y por último, sé que ya agarraron la secuencia, ¿verdad? El pistón 3, ¿cuándo se activa? En el estado 3. Y el pistón 3, ¿cuándo se apaga? Otra vez se apagaría cuando lleguemos al estado 1. ¿De acuerdo? Esas son todas las ecuaciones. Recuerden que no solamente se puede hacer la programación en lenguaje escalera, se pueden usar otros lenguajes de programación, pero en este caso estamos introduciéndonos con él. Así que vamos a colocar aquí las dos columnas de nuestra escalera y vamos a comenzar con esta secuencia de set y reset para los pistones. Así que comenzamos y tenemos aquí la ecuación. Voy a hacerlo como bloque SR, ¿de acuerdo? Este es el SR del estado 1. Tiene su set y tiene su reset, ¿de acuerdo? ¿Quién es el set del estado 1? Pues es la activación del sensor 1 por la negación contacto cerrado del estado 2. Ese es el set, ¿de acuerdo? ¿Quién es el reset? El reset es un contacto abierto del estado 2. Vamos a hacer la misma ecuación, pero ahora set y reset para el estado 2. ¿Quién activa al estado 2? Set. Observen, S2 por S3. Así que voy a colocar aquí un contacto abierto de S2, un contacto abierto de S3, y todavía me hace falta el estado 1. Así que voy a colocar aquí un contacto abierto del estado 1 y van aquí a set. Lo siguiente que vamos a hacer es ¿quién apaga al estado 2? Pues muy sencillo, lo apaga el estado 3. Siguiente, vamos a hacer el set y reset de nuestro estado 3. ¿Quién activa y quién desactiva el estado 3? Lo activa set, la combinación de S4 en serie con S5, en serie con el estado anterior, que es el estado 2. Todo eso es set. Nuevamente, si están ustedes conectados en Facebook, quieren participar por la beca, para poder participar, tienen que irse a nuestro canal de YouTube, suscribirse y rellenar el formulario. De hecho, recomendación, si estás en Facebook y puedes pasarte a YouTube, excelente. Si no, con que te pases al final de la conferencia, cuando nos acerquemos al final, pásate a YouTube, ¿de acuerdo? Si no has rellenado tu formulario. Muy bien, continuamos. ¿Quién va a apagar al estado 3? Simplemente va a ser el estado que seguiría, en este caso es el estado 1. Ahora vienen las ecuaciones de las salidas. Han vuelto a comentar ahí los enlaces, gracias. Las ecuaciones de las salidas. En ese caso, vamos a tener un set y reset del pistón 1, set y reset del pistón 2, set y reset del pistón 3. ¿De acuerdo? S y R, S y R, S y R, y con esto vamos finalizando. Comenzamos. ¿Quién activa al pistón 1? El estado 1. ¿Quién desactiva al pistón 1? El estado 2. ¿Quién activa al pistón 2? El estado 2. ¿Quién desactiva al pistón 2? El estado 3. ¿Quién activa al pistón 3? El estado 3. ¿Quién desactiva al estado 3? Pues el estado 1 de vuelta. Y ya quedó. Vamos a ver cómo
queda nuestra programación. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, observen que hablamos de que el arranque y paro ya no lo íbamos a hacer aquí en el pizarrón, pero ahí está. Les explico cómo funciona. Ahí está el botón de arranque en I0.1, activa un enclavamiento de una variable llamada sistema, pero adicional a eso, tiene su retroalimentación de la variable sistema. Tiene un arranque y tiene un paro que se hace en la interfaz HMI. Adicional a eso, observen que para encender el motor hay una variable llamada secuencia. Esa variable llamada secuencia está negada. Si está negada, es decir, si la secuencia no está funcionando, el motor funciona. Pero en el momento en que inicia la secuencia de los pistones, el motor de la banda transportadora debe de entrar en pausa. Hay una luz que me va a ayudar a ver cuándo está encendido el motor para que lo vean en la cámara. Muy bien, ahora ahí está la secuencia de los pistones. ¿Quién la inicia? ¿Se acuerdan de S7? Cuando llegue el sensor S7, se enclava la variable secuencia. ¿Quién puede desenclavar esa variable secuencia? Dos cosas, el botón de paro y un sensor 6. Es decir, cuando se acabe la secuencia, se apaga la secuencia. Cuando llegamos al último sensor, se desactiva la variable secuencia. Si yo no colocara esta condición, el ciclo continuaría sobre sí mismo iterando porque así está diseñado el grapset. Luego están las ecuaciones de los estados. Observen, ahí está S1, podemos colocar S6, pero como no regresamos sobre sí mismo, podríamos haber ignorado esa variable y les digo que igual funciona. Si estamos en el sensor 1, se enclava el estado 1 y lo apaga el estado 2. El estado 1 junto con S2 y S3 activan el estado 3 y lo desactiva, perdón, el estado 2 y lo desactiva el estado 3. Al estado 3 lo activa la transición y el estado 2, pero lo puede desactivar el estado 1 de vuelta. Van las ecuaciones de los tres pistones, observen, ahí están, el pistón 1 le colocaron A, el pistón 2 le colocaron B y el pistón 3 le colocaron C. ¿Quién activa el pistón 1? El estado 1 y lo desactiva el estado 2. ¿Quién activa el pistón 2? El estado 2 y lo desactiva el estado 3 y viceversa. Tras abrir la válvula de nuestra presión neumática, les voy explicando quiénes son las variables en cuestión. Este motor representa la actuación de mi válvula, ¿de acuerdo? Mi banda transportadora o faja transportadora. Cuando este motor arranque es cuando estaría trabajando mi banda transportadora. También veremos una luz de color verde que me muestra esa activación. Estos son el pistón 1, 2 y 3. Y estos son S1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este lado tengo a mi arranque, tengo mi paro y tengo aquí mi sensor 7, ¿de acuerdo? Así que yo voy a darle arranque y cuando yo le doy arranque, empieza a trabajar este motor y también vemos que se encendió esa luz. Tengo un elemento metálico que va a activar este sensor representando ser una caja que llega a la posición. Y observen los pistones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? El pistón 1 lo acomoda, el pistón 2 lo estampa y lo retira. Llega a la siguiente caja. Observen cómo es que se apaga mi banda transportadora. ¿Por qué? Cuando llega a la posición no debe seguirse moviendo. Siguiente caja. Siguiente caja. Siguiente caja. Hasta que alguien oprime el botón de paro.